No me dicen si es mitosis o meiosis, porque esto puede ser anafase 1, puede ser anafase 2, ¿sí o no? Claro, este gráfico corresponde a un gráfico que puede ser, bien puede ser anafase 1, o perdón, anafase 2, o puede ser anafase de la mitosis, ¿cierto? Ya, eso es lo que nosotros podemos decir. Entonces, si esto es una célula que está en mitosis, si es que estuviera en mitosis, entonces, muchachos, contamos acá, hay 2 cromosomas, 6, ¿no es cierto? 6. Claro, si esto fuera una mitosis, 2n es igual a 6. La célula, ¿no? La célula sería 2n igual a 6. Aunque acá nosotros, como te das cuenta, ¿qué estamos teniendo acá? N igual a 3, n igual a 3. ¿Sí? En todo caso, no, a ver, error. Lapsus. Vamos a borrar esto. Sí. A ver, no podría ser en este caso mitosis. No podría ser mitosis, ¿por qué? Porque mira, hay 3. Y acá también hay 3. Entonces, no podría ser mitosis porque para que sea mitosis esto tiene que ser un número par. ¿Cierto? Entonces, si esto no es mitosis, entonces tendríamos que n es igual a 3 y n es igual a 3. Un juego. Eso es lo que podríamos decir, ¿no? Entonces, esto necesariamente no puede ser la mitosis, tiene que ser meiosis. Esto sería una anafase 2. Anafase 2. Y si acá se está llevando a cabo una anafase 2, n es igual a 3, 2n es igual a 6, verdadero, ¿no? Claro. Te dice, ¿pertenece a una célula 2n igual a 6? Sí. Sí, pertenece a 2n igual a 6. En cambio, mira, aquí hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente que venga una célula y me den así. Acá 1, 2, 3, 4. Y acá también 1, 2, 3, 4. Ahí sí no podría saber si se trata de mitosis o meiosis. ¿Por qué? Porque mira, hay 4. Entonces yo podría decir 2n es igual a 4 y acá también 2n es igual a 4. ¿No? ¿Te das cuenta? Puedo decir también que acá n es igual a 4 y n es igual a 4. Entonces, cuando es un número par, yo no podría saber si me están listando de la mitosis o de la meiosis. Pero como es impar, entonces rápidamente no puede ser de la mitosis. Tiene que ser de la meiosis. N igual a 3, n igual a 3, por lo tanto la célula sí pertenece a 2n igual a 6. ¿No? Verdadero. Ese es verdadero, la primera. ¿Cierto? Ya. La segunda me dice, en metafase 1, tuvo 3 bivalentes. Así me dicen, en metafase 1 tuvo 3 bivalentes autosómicos. Veamos. Si 2n es igual a 6, ¿cuántas parejas se forman? En la metafase 1 se tienen que formar acá una pareja. Ahí está, una pareja. Se forma acá otra pareja. Y acá una tercera pareja. Claro, ¿no? Esto sería la gráfica de la metafase 1. Esa es la gráfica de la metafase 1. Se forma la doble placa ecuatorial y estaría acá 3 bivalentes. Hay 3 bivalentes. Pero, ¿qué se sabe? Se sabe que siempre un par es sexual y el resto son autosómicos.
Claro, ¿no? Si nosotros tenemos 46, ¿cuántos sexuales tenemos? 2. Y los otros 44 son autosómicos o somáticos. Si un hipopótamo tiene 92 cromosomas, ¿cuántos son sexuales? 2. ¿Y cuántos son autosómicos? 90. Si un cuy tiene 64, ¿cuántos cromosomas sexuales tiene? 2. ¿Cuántos autosómicos presenta? 62. Siempre los autosómicos son 2 menos, restando los sexuales. Entonces, si esta célula tiene tres bivalentes, 2, o mejor dicho, un bivalente es sexual, o sea, 2 cromosomas, un bivalente sexual, y los otros 2 bivalentes son autosómicos. Y acá te dice que en metafase 1 presenta 3 bivalentes autosómicos. Falso. Presenta 2 autosómicos y 1 sexual. Esto de acá sería falso. Y la tercera proposición te dice, ¿ya realizó intercinesis? Claro, si esto es anafase 2, ya tuvo que haber hecho intercinesis. La intercinesis es el espacio de tiempo entre meiosis 1. ¿Ha realizado intercinesis? Verdadero. ¿No? Entonces la secuencia sería verdadero, falso, verdadero. Te piden cuál es falso. Es falso la 2, solo 2. Alternativa B de barra. Ya, me estaba confundiendo. Pensé que podía ser mitosis, pero no. Si es un número impar, no puede ser mitosis. Claro, en cambio, si te hubieran dado un número par, ahí sí queda la duda si es mitosis o si es meiosis. Puede ser 2n igual a 4, puede ser n igual a 4, no sé. Me tendrían que decir esto corresponde a la meiosis para poder dar respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Bueno, por ahí algunos... Acá me dice, profe, una pregunta. ¿Cuál es el estado de la meiosis donde las células se vuelven haploides? Claro, cuando las células se vuelven haploides, nosotros ya mencionamos a partir de la anafase. Ya el reparto del material genético se está dando. O sea, ¿dónde inicia el reparto del material genético? Es en anafase. Pero si la pregunta es, ¿cuál es el estado de la meiosis donde las células se vuelven haploides? Claro, cuando ya se vuelven haploides, muchachos, y dejan de ser diploides, es en anafase. Anafase, ya no hay diploide. En anafase ya encontramos 2 haploides. ¿No? 2 haploides. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo, nos toca entonces ahora resolver. Bien, muchachos, nos toca resolver el día de hoy. Acá me están diciendo... Célula procariota versus célula eucariota, ¿verdad? Bueno, según su material académico está célula procariota versus célula eucariota, pero el anterior creo que era proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Ya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Como ustedes son chicos de repaso, no hay problema. Ya, a ver, chicos. A ver, su separata de proteínas y ácidos nucleicos. Ya, a ver, muchachos, así repito. En el caso de las proteínas,
¿Qué es lo que debemos recordar de las proteínas? Son los compuestos orgánicos más abundantes del ser vivo. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Ah? Las proteínas son el compuesto orgánico más abundante de los seres vivos. Ponemos acá, las proteínas son el compuesto orgánico más abundante de todos los seres vivos. Ya está. El primer dato que tienes que saber acerca de las proteínas, lo que abunda en un ser vivo como compuesto orgánico son las proteínas. Lo otro ya sería la composición general. Sabemos perfectamente que la composición general de una proteína es el CHON. ¿Cierto? También sabemos que las unidades que están formando a las proteínas se le conoce con el nombre de aminoácidos. Se le conoce con el nombre de aminoácidos. Y el enlace que une a dichos aminoácidos es el enlace peptídico, que dicho sea de paso, es un enlace amida. Enlace amida. Amida, ¿no? Y bueno, la función más importante que va a desempeñar una proteína, acuérdense muchachos, ¿cuál es la función más importante que desempeña una proteína? La función estructural. Claro, ¿no? La principal función de las proteínas es la función estructural. Tenemos la queratina que está en el cuerno, pelo, plumas, uñas, escamas, cabello. La queratina, ¿no? Es una de las proteínas estructurales más importantes en los vertebrados. También tenemos el colágeno que está en los tendones, en los ligamentos. También tenemos la fibroína que está en la tela de araña. ¿Sí? También la elastina que está en los cartílagos, como por ejemplo el pabellón de la oreja. ¿Sí? Hay elastina. Tenemos la tubulina, que está formando parte del citoesqueleto, del cirio y de los flagelos. La tubulina. También tenemos las histonas, que forman parte de los cromosomas. Ya está. Esas son las proteínas estructurales más conocidas. La queratina, el colágeno, la elastina, la fibroína, las histonas y la tubulina. ¿No? ¿Qué más? También no hay que olvidar que hay proteínas que cumplen un papel en el transporte, principalmente para el transporte ¿de qué? Para el transporte de gases. Por ejemplo, ahí tenemos a la hemoglobina, ¿sí o no? Tenemos también a la hemocianina que está en los invertebrados, con el cobre. ¿Sí o no? Tenemos también, por ejemplo, la mioglobina también, ¿no? Son proteínas de transporte. Así es. ¿Qué más? Bueno, también tenemos proteínas de defensa. ¿Quiénes son las proteínas de la defensa? Muchachos, proteínas de la defensa. Ahí están los anticuerpos, o llamados también inmunoglobulinas. Están los interferones, que evitan la replicación viral. Los interferones también son proteínas de defensa. Cuidado con eso. Lo que pasa es que estas proteínas de defensa tienen una parte glucídica, o sea, una parte de azúcares en su estructura. También podemos citar la función reguladora. Y ahí participan hormonas, como cuáles, por ejemplo, a ver chicos, hormonas como la insulina, la prolactina, ¿no? Insulina que regula la glucosa, la prolactina que regula la producción de la leche, la tiroxina que regula el metabolismo, el glucagón que también regula la glucosa en la sangre. La función reguladora siempre es a cargo de hormonas, ¿no? 5. También tenemos la función biocatalizadora. Cuando hablamos de la función biocatalizadora, acá participan, muchachos, las enzimas. Claro, y todas las enzimas acaban en asa.
la asa, ¿no? Las lipasas, las proteasas, ¿sí? Todas ellas son de función enzimática. Las oxidorreductasas que participan en la cadena transportadora de electrones. Oxidorreductasas. ¿Ah? Esas son las oxidorreductasas. 6. Proteínas de reserva. ¿Cuáles son las proteínas de reserva que nosotros hemos estudiado? Por ejemplo, la caseína que está presente en la leche. Aunque hay otra proteína en la leche, aparte de la caseína, está la lactoalbúmina. Lactoalbúmina, una proteína que también encontramos en la leche. La ovalbúmina, que se encuentra en la clara del huevo, ¿no? También tenemos la ferritina, una proteína que se encuentra en el hígado. Ahí está el hígado. ¿Sí? ¿A quién más tenemos? También tenemos al gluten, que está presente en el trigo. En el trigo. ¿Sí? Todas esas proteínas son de reserva. ¿Ya? La ferritina en el hígado, el gluten en el trigo, la ovalbúmina en la clara del huevo y también la caseína y lactoalbúmina en la leche. La ceína también, ¿no? Correcto, ahí me dicen, profe, la ceína que está en el maíz. Sí, es correcto. La gliadina también que se encuentra en la avena. En la avena. Y la ceroalbúmina que se encuentra en la sangre, ¿no? En la sangre encontramos ceroalbúmina. Ya está. Estas son proteínas de reserva. Y 7, también encontramos proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles, ¿quiénes son? La actina, la miosina. ¿Sí? Hay tropomiosina también, ¿ah? Pero principalmente actina y miosina son las proteínas que tienen capacidad de contraerse. Actina y miosina. Ya está. ¿Qué más? La función energética. La función energética, acuérdate que también las proteínas pueden brindar energía. Un gramito nos pueden dar 4 kilocalorías o 4,2 kilocalorías, un gramo de proteína diario. ¿Sí? Eso es lo que nos brinda. Muy bien, son las funciones que desempeñan las proteínas. Ahora, hablemos un poquito de la parte química, los aminoácidos. ¿Por qué se caracterizan los aminoácidos? Son polares, y eso quiere decir hidrosolubles. Al ser polares son hidrosolubles y también son anfóteros, o sea, tienen doble comportamiento, como ácido y como base. ¿Te acuerdas? Claro, un aminoácido tiene por acá su grupo carboxilo, tiene su grupo amino. Acá tiene su hidrógeno y acá tiene su R, ¿no? En la parte variable. Esta es la porción variable. ¿Quién le otorga el carácter ácido? El carácter ácido lo otorga el grupo carboxilo. ¿Quién le otorga el carácter básico? El grupo amino. ¿Sí? Ahí está. Este es un aminoácido, pero teórico. ¿Por qué le llaman teórico? Porque lo normal es que los aminoácidos se encuentren en agua. ¿Y qué pasa cuando él se encuentra en agua, chicos? ¿Qué sucede cuando él se encuentra en agua? ¿Qué le sucede cuando él se encuentra en medios acuosos? Cuando él está en medios acuosos, él, por ejemplo, se carga. Sí, se carga. Vamos a poner por acá para que se pueda ver. Y ese aminoácido cargado, ¿no? Se polariza, ¿verdad? Claro, se polariza el aminoácido y ese aminoácido polarizado se conoce con el nombre de, ¿cómo se llama este aminoácido cargado? Zwitterion. Así es, este es el Zwitterion. Es el aminoácido cargado. Sí, este es el aminoácido cargado.
¿Por qué se carga? Porque como él se comporta como ácido, dona su hidrogenión y se carga negativo. Y como él se comporta como básico, acepta él, ¿no? Listo, esos son los aminoácidos que, o mejor dicho, esa es la forma de cómo un aminoácido se carga. ¿Está bien? Tipos de aminoácidos. ¿Cuáles son los tipos de aminoácidos que nosotros encontramos en nuestra nutrición? Los esenciales y los no esenciales. Así es, muchachos. Un aminoácido es esencial cuando el cuerpo lo fabrica. Claro, un aminoácido es esencial, el cuerpo no lo fabrica. El cuerpo no lo sintetiza, por eso se convierte en esencial. Cuando el cuerpo no puede fabricar un aminoácido, se convierte en esencial. Ahí está la metionina, por ejemplo, ¿sí? Es esencial. ¿Y cuándo es no esencial? Es no esencial cuando el cuerpo lo sintetiza. Cuando el cuerpo puede sintetizar el aminoácido, entonces el aminoácido se llama no esencial. Ajá, no esencial. Muy bien. Hay 3 de cada uno que tienes que acordar. Sí, tienes que acordarte 3 esenciales y 3 no esenciales. Para el examen tienen que acordarse de 3 aminoácidos esenciales y 3 no esenciales. Lo voy a poner en la pizarra para que tú, en este caso, puedas ver por qué es importante recordar a esos aminoácidos. A ver, muchachos. Ya está, vamos a borrar esto. Ya. ¿Cuáles son estos aminoácidos esenciales y no esenciales que tengo que conocer? A ver. Ya, mira. De los esenciales, ¿a quién tienes que grabar? A ver, los esenciales. De los esenciales, ¿a quién tengo que recordar de los esenciales? A la metionina. Claro, ¿por qué la metionina? Porque es el primer aminoácido en los eucariotas. Primer aminoácido. Ya está. ¿A quién más tengo que recordar? También tienes que recordar, muchacho, a la arginina y lisina. ¿Y por qué tengo que recordar arginina y lisina? ¿Dónde encontramos arginina y lisina? Lo encontramos, por ejemplo, en las histonas. ¿Ya? Ahí está. Por eso tienes que recordar a esos 3. Y de los no esenciales, ¿a quién tengo que recordar, muchachos? A ver, de los no esenciales. ¿A quién tendría que recordar acerca de los no esenciales? ¿A quién? De los no esenciales, el más sencillo. Al aminoácido más sencillo, la glicina. Es el aminoácido más sencillo.
Es por eso que tenemos que acordarnos de la glicina. La glicina es cuando el R equivale a un hidrógeno. Cuando el R equivale a un hidrógeno, todo se llama glicina. ¿Ya? ¿Quién más? Alanina es el segundo aminoácido sencillo. Son los dos aminoácidos más sencillos. La alanina sería cuando el R es el Ch3. Esta es la alanina. Esta es alanina, cuando es el Ch3. Metionina, glicina es cuando es un hidrógeno. Ahí está. Cuando el R es un hidrógeno, glicina. Cuando el R es el Ch3, alanina. Son los aminoácidos más sencillos. Así es, así es. También tenemos que recordar cuáles son la cisteína. Aminoácido azufrado. Aminoácido azufrado. Forma puente disulfuro. Ya está. Eso es lo que podríamos mencionar acerca de los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Ya? Y bueno, en el caso de la nomenclatura, a ver chicos, en el caso de la nomenclatura, podemos indicar que cuando presenta de 2 hasta 10 aminoácidos, se conoce como oligopéptido. ¿Sí? Cuando tiene de 11 a 50 aminoácidos, la cadena se llama polipéptido. Y cuando tiene de 51 a más, se le conoce como proteína. Proteína. Siendo la proteína más pequeña, la insulina. Sí, la insulina es la proteína más pequeña con 51 aminoácidos. La proteína más pequeña, ¿quién es? La insulina. La insulina posee 51 aminoácidos. Ahí está. ¿Claro? Listo, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que recordar de proteínas? El enlace peptídico, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo te vas a olvidar el enlace peptídico? Imperdonable. ¿Cómo se forma un enlace peptídico? Un enlace peptídico, ¿cómo se forma? Primero tiene que reaccionar el grupo carboxilo con el grupo amino de 2 aminoácidos consecutivos. ¿Sí? De 2 aminoácidos consecutivos tiene que reaccionar el grupo carboxilo con el grupo amino. Entonces, si yo tengo acá un aminoácido y acá presento otro aminoácido, para que ellos se puedan enlazar mediante el enlace peptídico, su grupo carboxilo libera OH y su grupo amino libera hidrógeno. Se junta el OH con un hidrógeno y esta es una reacción que libera agua. La podemos llamar, ¿cómo la podemos llamar? Condensación por deshidratación. Esta es una reacción de condensación o también le podemos llamar deshidratación. ¿Y qué quedaría entre los dos? El enlace estaría formado por este compuesto. Así es. Esto sería el enlace peptídico. Profe, ¿por qué ya no está el otro O porque salió en el agua? Salió el OH, por eso solamente he puesto CO. Ya no pongo NH2, pongo NH, porque se unió con el hidrógeno. Y ahí sale el agüita. Ahí sale el agua. Y esto sería un dipéptido. Esto, muchachos, que se ha formado. Esto que se ha formado por acá se conoce con el nombre de dipéptido. ¿Ya? A ello se le llama un dipéptido. Esto vendría a ser el enlace
peptídico. Ya está. Muy bien. ¿Sí se acuerdan eso, verdad? Claro, sí se acuerdan de ello. Muy bien. ¿Qué más? También es importante recordar la clasificación de las proteínas. A ver, vamos terminando proteínas. Mínimo tengo que saber cómo es la clasificación de las proteínas. ¿Cómo se clasifican a las proteínas, muchachos? Las proteínas se clasifican por la solubilidad. O sea, número uno, yo podría indicar que las proteínas se van a clasificar según la solubilidad. ¿Quiénes pueden ser proteínas solubles en agua? Las que pueden ser solubles en agua las consideramos como globulares. Globulares. ¿Y quiénes son las que no se pueden disolver en el agua? Las fibrosas. Las fibrosas, muchachos. ¿Ya? Por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa. La queratina también es una proteína fibrosa. No se pueden disolver en agua. La queratina, el colágeno, son proteínas fibrosas. No se pueden disolver con el agua. ¿Sí? También puede estar acá la fibroína que está en la tela de la araña. Tampoco se puede disolver. En cambio, las proteínas que sí podrían disolverse en el agua, la caseína, que está en la leche, ¿no? La caseína. Otro que también se puede disolver en el agua, la hemoglobina. La hemoglobina. Otro también, los anticuerpos. Son proteínas globulares. ¿Sí? Estas proteínas viajan en medios acuosos. En cambio, ellos forman estructuras rígidas, ¿no? Como los cuernos de un animal, los tendones, la tela de la araña. Ese es un criterio. Las globulares son poco solubles en agua. Vamos a colocar poco solubles en agua. ¿Ya? Aparte que la forma que ellas van a tener es una forma como un ovillo de lana. En cambio, las fibrosas, estructuras paralelas. Así es. Esa es otra forma también de distinguir. ¿Ya? Las fibrosas son insolubles. Insolubles en agua. Ahí está. ¿Ya? Ahí está entonces cómo es una proteína fibrosa y cómo es una proteína globular. ¿Qué más? También es importante saber, muchachos, número 2, el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio para clasificarlas? Según la composición. ¿Cómo se van a clasificar las proteínas según la composición? A ver. Según la composición, ¿cómo se van a clasificar las proteínas, muchachos? ¿Se acuerdan? Simples. Y también, ¿cuál es el otro? El otro le llaman conjugadas. Hay proteínas simples y hay proteínas conjugadas. ¿Cuándo decimos que una proteína es simple? ¿Cuándo indicamos nosotros que una proteína es simple? ¿Cuándo una proteína es simple, chicos? Una proteína es simple cuando está formada solo por aminoácidos. Cuando en su composición solamente hay aminoácidos, entonces le llamamos proteína simple. Está formada solo por aminoácidos. ¿Cuándo decimos que es conjugada? Cuando está formada por aminoácidos más un grupo prostético. Sí, más un grupo prostético. El grupo prostético es cualquier compuesto distinto al aminoácido. Repito, el grupo prostético es cualquier compuesto distinto al aminoácido.
¿Está bien? Es cualquier compuesto va a ser diferente al aminoácido. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver nosotros, en el caso de las proteínas simples, una proteína simple, por ejemplo, podría ser la insulina. La insulina solamente está formada por aminoácidos. Otra proteína simple, la queratina. También la queratina, en su composición, solo hay aminoácidos. Ya está. En cambio, ¿cuáles son las proteínas conjugadas? A ver, por acá conversamos un poco de las proteínas conjugadas. ¿Ustedes han escuchado de las cromoproteínas? ¿Han escuchado, muchachos, acerca de las cromoproteínas? Claro. Cromoproteínas dan color. Sí, cromoproteínas dan color. Por ejemplo, ahí tenemos a quién. Una cromoproteína es la hemoglobina. La hemoglobina. Si nosotros vemos a la hemoglobina, tiene una cadena de aminoácidos, pero tiene un grupo prostético llamado M. ¿Y de qué está hecho su grupo prostético llamado M? Su grupo prostético llamado M está hecho de ¿qué, muchachos? Está hecho de hierro. Ahí está, ese es el grupo prostético que está hecho de hierro. ¿Ya? Esa es una cromoproteína. También hay metaloproteína. Las metaloproteínas, ¿sabes a quién se le considera como metaloproteína? A la hemocianina. Sí, la hemocianina es un metaloproteína. Sí, ¿por qué? Porque tiene un metal, ¿no? Precisamente que es el cobre. Claro, la metaloproteína, en este caso es una que tiene metal, pero no le da color. No le da color, en este caso, al compuesto o al fluido. Por eso que la hemolinfa no tiene color. No sé si se han dado cuenta, la hemolinfa no tiene color. El cobre. También puede estar las glucoproteínas. ¿Quién es una glucoproteína? Una glucoproteína, jóvenes, es aquel que está formada por aminoácidos, pero tiene una cadena de azúcares. O sea que además de aminoácidos, encontramos por acá una cadena de azúcares. Glucosa, glucosa, glucosa. Esta es una cadena de glucosas. Ahí está. Un ejemplo, ¿quién sería? Un ejemplo sería los anticuerpos. Los anticuerpos que producimos como defensa. ¿Ah? Un ejemplo acá, los anticuerpos. La mucina también que está en el moco, también es una glucoproteína. Otro sería una fosfoproteína. ¿Qué es una fosfoproteína? Una fosfoproteína es aquella que tiene una cadena de aminoácidos y su grupo prostético. ¿Quién es el grupo prostético? El grupo prostético es el fosfato. El fosfato es el grupo prostético. ¿Sí? Cuando hablamos de una fosfoproteína, el fosfato es el grupo prostético. ¿Está bien? Miren, pueden ser fosfoproteínas, glucoproteínas, metaloproteínas, cromoproteínas. Hasta lipoproteínas también puede haber. Sí, también puede haber lipoproteínas. Todas ellas son proteínas ¿de qué tipo? Conjugadas. Son proteínas conjugadas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna consulta? Por ahí. Sí, ya lo vi. A ver, vamos a primero tomar una foto para responder esa pregunta. Ahí está. Estamos viendo todo el tema de proteínas, pero de manera así, un repasito fugaz, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tenemos la base académica. Claro, violento, ¿no?
Ya, a ver, por ahí tengo una pregunta, creo. Me dicen, profe, ¿el carbono del enlace peptídico ya no cumple con el octeto? No, sí, claro que sí. Acá falta completar, claro que sí, muchacho. Este carbono tiene que acá tener su hidrógeno, acá su carboxilo. No, sí, de todas maneras, muchachos. Claro, claro. Tiene que tener sus 4 enlaces, ¿no? Sino que nosotros nos hemos enfocado únicamente en ver los que reaccionan, pero sí, tiene que estar cumpliendo su octeto. Sí, ajá. El del centro que se une al NH, el de acá. ¿Cuál? El que está por acá. Claro, sí, de todas maneras. Todos en este caso. El coche. Acá. Este. ¿A eso te refieres? ¿O al que está al medio? Este de acá. No, sí cumple, sino que ahí, bueno, ahí ya entra la parte de la química, ¿no? Nosotros tendríamos que realizar, para ver la parte de la química, tendríamos que hacer esto, ¿no? Más o menos así. Así sería, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Él forma doble enlace con el oxígeno y un enlace con el otro carbono. Y el nitrógeno, por acá forma un enlace con el carbono, uno con el hidrógeno, y ahí está, 3 enlaces y 4 el carbono. Sí, sí cumple, sí cumple. Tiene que cumplir. Ajá, este sería el desarrollo, ¿no? Ya, esto tendría que desarrollarlo. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Vamos entonces por acá. Vamos ahora. Vamos por acá. Bien, ¿qué más? Para terminar proteínas, también es importante saber, muchachos, ¿qué me dice por ahí? ¿Se forma una acetona por la condensación? No, en este caso no es una acetona. No, es un grupo, un resto de carbonilo. Es un resto que ha quedado del enlace. Mire, vamos ahora, para terminar y hacer ácido nucleico, las estructuras de las proteínas. Ahí está. Ya está. Entonces, en la estructura de las proteínas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que la secuencia de aminoácidos formaría la estructura primaria, donde solamente encontramos al enlace peptídico. Sí, solo encontramos al enlace peptídico. Pero cuando esa cadena adopta una forma espacial como alfa hélice, recuerda que la alfa hélice se forma de una cadena, entonces encontramos estructura secundaria. Sí, también puede ser beta plegada si estaría formada por 2 cadenas. Beta plegada si se forma por medio de 2 cadenas. ¿Sí? 2 cadenas. ¿Está bien? Esa es la estructura secundaria.
Y tiene enlace peptídico, pero adicionalmente tiene enlace puente de hidrógeno. ¿Cómo se forma ese enlace puente hidrógeno o fuerza intermolecular puente hidrógeno? Se forma entre los restos del grupo carboxilo y los restos del grupo amino. Sí, se forma entre los restos del grupo amino y restos del grupo carboxilo. Después aparece, bueno, esta es la estructura secundaria, es la estructura primaria, secundaria. La terciaria, muchachos, hemos visto que adopta la forma de las dos, así es, y acá tenemos una estructura tridimensional. Sí, la estructura terciaria es una estructura tridimensional, donde encontramos que entre las cisteínas empieza a haber los enlaces puentes disulfuro. Sí, recuerda que el aminoácido cisteína es el único que puede formar los puentes disulfuro. Pero los puentes disulfuro son enlaces covalentes. También existe acá las llamadas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals. El puente de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals. También están las atracciones hidrófobas. La atracción John-dipolo, dipolo-dipolo. Así es. Atracción hidrófoba también. Ya está. Esa sería la estructura terciaria. No te olvides que a la estructura terciaria, ¿cómo se le conoce a la estructura terciaria? Se le llama protómero. ¿Cómo también se le puede llamar a la estructura terciaria? También le llaman cadena polipeptídica. Cadena polipeptídica. ¿Cómo también se le puede llamar? Tiene tres nombres, ¿ah? También se le puede llamar subunidad. Subunidad. ¿Ya? Repito, le pueden llamar protómero, le pueden llamar cadena polipeptídica o también se le puede llamar subunidad. ¿Sí? Para que forme la estructura cuaternaria, una proteína con estructura cuaternaria, ¿cómo se le llama? Se le llama proteína oligomérica. Oligomérica. ¿Cierto? Una proteína oligomérica es aquella que tiene estructura cuaternaria. Ella está formada por dos o más protómeros. Está formada por dos o más protómeros. Un ejemplo de la proteína oligomérica, ¿no? Un ejemplo de las proteínas oligoméricas sería la insulina. La insulina está considerado como un dímero. ¿Qué cosa es un dímero? Un dímero es aquel que tiene dos cadenas polipeptídicas, tiene dos subunidades, una alfa y una beta, ¿no? Tiene una cadena alfa y una cadena beta, ese es un dímero. Vamos a poner que la insulina está formado por dos cadenas polipeptídicas. Por dos cadenas polipeptídicas. ¿Ya? Dos cadenas polipeptídicas. ¿Qué más? La hemoglobina tiene cuatro, ¿no? Tiene cuatro cadenas polipeptídicas. La hemoglobina es un tetrámero. La hemoglobina es un tetrámero, ¿por qué? Porque posee dos cadenas polipeptídicas. Posee dos cadenas polipeptídicas. ¿Entendido? Ella tiene dos cadenas, o cuatro, perdón, cuatro cadenas polipeptídicas. Cuatro. Es un tetrámero. En cambio, la insulina es un dímero. Tiene dos cadenas polipeptídicas nada más. Eso es lo que le permite tener una estructura cuaternaria. Hola, señor. Mi capitán amigo. Hola. Ya, él es entonces una cadena de cuatro estructuras cuaternarias. ¿Está bien? ¿Por qué se estudia bastante las estructuras?
Porque hay un proceso que las proteínas pasan que se llama desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización, chicos? Claro, es un proceso donde las proteínas se alteran. Proceso donde la proteína, ¿qué cosa pierde? Proceso donde la proteína pierde su estructura nativa. Proceso donde la proteína pierde su estructura nativa. ¿Y qué más pierde? También pierde su función. Pierde su estructura nativa y pierde, muchachos, su función. ¿Está claro? La desnaturalización es donde pierde la estructura nativa y también pierde su función. ¿No es cierto? Regresando, ¿a qué estructura? A la primaria. Regresando a la estructura primaria. Siempre cuando se naturaliza una proteína, siempre regresa a la estructura primaria. ¿Está bien? Una proteína, por ejemplo, una proteína tridimensional como el colágeno, ahí está el colágeno, ¿no? Que está en la pata de la res, y nosotros lo sometemos a temperatura alta, lo hervimos. ¿Qué pasa con el colágeno cuando lo hervimos? Se desnaturaliza. Y el colágeno se observa como una cadena polipeptídica. ¿Sí? El colágeno se va a observar como una cadena de tipo polipeptídico. Es lo que nosotros vamos a revisar dentro de este tipo de estructura cuaternaria, ¿no? Esta estructura cuaternaria o terciaria. El colágeno se desnaturaliza por la... ¿Cuál es la causa? La variación de temperatura o también puede ser variación del pH. Hay otros factores también que se llaman, en este caso, por variación de la presión. Y es más, algunas proteínas artificialmente pueden renaturalizarse. Se puede renaturalizar una proteína, pero por medios artificiales, no por medios naturales. ¿Está bien? Listo. Entonces, cuando me dice que se hierve la pata de la res, cuando se hierve la pata de la res, yo no voy a obtener aminoácidos, vamos a obtener cadenas polipeptídicas. Vamos a obtener cadenas polipeptídicas que se han formado por la desnaturalización del colágeno. ¿Listo, chicos? Ahí está todo con respecto a proteínas. ¿Alguna consulta para hacer ahora la parte de ácidos nucleicos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos a hacer ácido nucleico. A ver. A ver, chicos, respecto a los ácidos nucleicos, ¿qué podemos decir acerca de los ácidos nucleicos? Estas moléculas necesitan un componente que le dé la acidez. Claro, necesitan un componente que le dé la acidez. En el caso de los ácidos nucleicos, ¿cuál es la composición de los ácidos nucleicos?
la composición de los ácidos nucleicos va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Ahí está, esos 5 bioelementos. ¿Sí? Las unidades, no creo que te hayas olvidado, las unidades de los ácidos nucleicos se le conoce con el nombre de nucleótidos. Nucleótidos. Y acuérdate que el enlace es conocido con el nombre de fosfodiéster. ¿Ya? La función que desempeñan los ácidos nucleicos, ustedes se acordarán que los ácidos nucleicos solamente se encargan de la parte hereditaria. Sí, en la parte hereditaria, los ácidos nucleicos juegan un rol importante en la parte hereditaria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos? Porque ahí participa esta molécula llamada ADN. ¿Y qué hace esta molécula, muchachos, conocida como ADN? El ácido desoxirribonucleico es el encargado de almacenar la información genética en unas secuencias llamadas genes. Sí, almacena la información hereditaria. La información hereditaria. ¿Cómo almacena esa información hereditaria? En una secuencia de nucleótidos específica, y esa secuencia específica de nucleótidos, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos el gen. Pero él solo no puede hacer el trabajo. ¿A quién pasa la información? Él pasa la información al ácido ribonucleico. Y cuando él pasa la información al ácido ribonucleico, entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos por acá que esa información pasa a esta molécula en un proceso que tú lo has estudiado llamado transcripción, ¿no? La hebra molde va a ser copiada por una enzima y ahí esta información se transmite al ARN. Por eso se dice que el ARN transporta y expresa la información. Transporta y expresa la información. ¿Cómo se llega a expresar la información hereditaria, muchachos? La información hereditaria se llega a expresar mediante la síntesis de una proteína. O Profe, sea, disculpe, sí, sí. se le ha apagado su cámara. Sí, gracias, acá se ha apagado. Ya está. A ver, el ARN va a copiar la información del ADN y va a transportar esa información a una estructura que no presenta membrana y que nosotros lo conocemos con el nombre del ribosoma. ¿Cierto? Cuando esa información viaja al ribosoma, entonces este ácido nucleico, al traer la información, el ribosoma fabrica una secuencia de aminoácidos. Entonces, cuando a mí me dicen cómo se expresa la información de los genes, mediante la síntesis de una proteína. Todos los genes, al final, lo que hacen es sintetizar una proteína. ¿Ya? Entonces, al final del producto, la expresión da como resultado, la expresión da como resultado una proteína. Puede ser la melanina, que es el que da la pigmentación a la piel, al cabello y a los ojos, y ese es el resultado de expresar la información genética. Listo, eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué más? Bueno, analizando a los nucleótidos. ¿Qué cosa, muchachos, debemos saber respecto a los nucleótidos?
respecto a los nucleótidos, nosotros tenemos que saber que está formado por una pentosa. Así es, esta es una pentosa. Ahí está carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, 5. ¿Es importante saber el ordenamiento de los carbonos? Sí. Es importante saber el ordenamiento de los carbonos. ¿Sí? Listo. Esa pentosa, acuérdate que esa pentosa es el esqueleto principal del nucleótido. Y esa pentosa, vamos a poner acá, el azúcar pentosa puede ser dos tipos. El azúcar pentosa puede ser de dos tipos. Podemos tener a la ribosa si se trata del ARN, o sea, del ácido ribonucleico, o podría ser la desoxirribosa si se tratara del ácido, a ver, esta es la desoxirribosa, si se trata del ácido desoxirribonucleico. No te vayas a olvidar que la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la ribosa en el carbono número 2, ¿qué sucede en el carbono número 2 de la ribosa? En el carbono número 2 tiene un OH. Profe, ¿solo tienen el carbono 2? No, tienen varios carbonos. Pero, ¿qué sucede cuando pierden un oxígeno? Entonces se desoxigena la ribosa, y cuando la ribosa se desoxigena, se llama desoxirribosa. Claro, cuando la ribosa se desoxigena, se llama desoxirribosa. Y ya no presenta un OH. ¿Qué cosa presenta acá, muchachos? Presenta un hidrógeno. Nada más, ¿no? La diferencia. Otro dato es que la fórmula empírica de él es C5H10O5, una pentosa. En cambio, la forma empírica de él, C5H10O4. ¿Te das cuenta? Mira. No tienen la misma fórmula. ¿Ya? Pero chicos, mediante un enlace, acá se forma un enlace. No sé si te acuerdas cómo se llama este enlace. Claro, muchachos, ¿cómo no te vas a acordar? Ese enlace se llama beta-N-glucosídico. Mediante un enlace beta-N-glucosídico, ¿a quién se une? En la pentosa se une, muchachos, a la base nitrogenada. ¿Sí o no? Esa base nitrogenada son anillos heterocíclicos. Claro, pero acá nosotros colocamos, ¿qué cosa es la base nitrogenada? Son anillos heterocíclicos con grupos amina. Una base nitrogenada es un anillo heterocíclico que tiene muchos grupos amino. Muchos grupos amino. Ahí está. Pueden ser de dos tipos, ¿te acuerdas? Claro que sí. ¿Cuáles son los dos tipos que podemos ver de bases nitrogenadas que están unidas a la pentosa mediante el enlace beta-N-glucosídico? Así es. Si tiene un solo anillo o si tiene dos anillos, heterocíclicos, ¿cómo se le llama a ella? Si tiene dos anillos, se llama purina. Purina. Y la purina es la adenina y la guanina. ¿Sí o no? La purina es aquella que tiene dos anillos heterocíclicos. Un ejemplo es la adenina, otro ejemplo es la guanina. Son anillos heterocíclicos que van a formar parte de la base nitrogenada. En cambio, las pirimidinas solo tienen un anillo. Solamente presentan un anillo. Y si las pirimidinas presentan solamente un anillo, acá está, las pirimidinas van a presentar un anillo, entonces encontramos uracilo, timina y citosina. Así es la forma de reconocer, ¿no? Claro, aquí está. Pero chicos, en el carbono 5
acá se forma un enlace llamado fosfoéster. No sé si te acuerdas, este enlace fosfoéster es el que permite que se una el grupo fosfato. Así es, el grupo fosfato. Entonces, por acá yo pongo este enlace llamado enlace fosfoéster. Enlace fosfoéster. ¿Está claro? Listo. Y muchachos, si ese es el enlace fosfoéster, ¿este quién es? Este es el grupo fosfato. Y él le brinda el carácter ácido. El grupo fosfato aporta el carácter ácido. ¿Sí? Él es el que brinda el carácter ácido. Es el ácido ortofosfórico, el H3PO4. Ácido ortofosfórico. Listo, eso es lo que tienen que saber. ¿Qué más, profe? Muchachos, también no hay que olvidar de que a un nucleótido se le puede confundir con un nucleósido. Claro, a veces lo más sencillo es donde solemos equivocarnos. El nucleósido no es igual al nucleótido. El nucleósido solamente es la pentosa. ¿Con quién? La pentosa con la base nitrogenada. Nada más. La pentosa con la base nitrogenada, a eso se le llama nucleósido. ¿Entendido? Esto de acá, jovencitos, se le conoce con el nombre de nucleósido. El nucleósido solamente está formado por base nitrogenada y azúcar pentosa. Base nitrogenada y el otro es el azúcar pentosa. ¿Listo? Tienen que saber esos datos, ¿sí o no? También no te vayas a olvidar, muchacho, no te vayas a olvidar la ley de Chargaff. ¿Qué dijo Chargaff? A ver, ¿qué dijo Chargaff en su ley? Chargaff en su ley dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? Una purina se complementa con una pirimidina. Una purina se complementa con una pirimidina. Hay una correspondencia. Sí. Por ejemplo, la purina adenina se complementa con la pirimidina timina mediante dos puentes de hidrógeno. Acá van a ver dos puentes de hidrógeno. Y la purina guanina se complementa con la pirimidina citosina. ¿Mediante cuánto? 3 puentes de hidrógeno. 3 puentes de hidrógeno. ¿Cierto? Claro, pero en el examen, ¿qué te puede venir? En el examen, muchachos, puede venir que la suma de adenina más guanina es igual a la suma de citosina más timina. Puede ser que te venga esto de acá, y esto es Chargaff. Como también ha venido en otro examen, ¿sí? Por ahí vi, que decía A menos C es igual a T menos G. Si tú te das cuenta, eso es equivalente a lo que está arriba. Así que podrías tomarlo equivalente. Alfa y beta son equivalentes, muchachos. Sí, ¿no? Solamente se ha pasado a restar C y G también se ha pasado a restar al otro miembro. Alfa y beta son equivalentes. Esa es la famosa regla o ley de Chargaff. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Vamos a tomar una foto entonces. Ya está.
¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber, muchachos? Sobre los ácidos nucleicos. A ver, estamos recordando todo de ácidos nucleicos. Bueno, también es importante saber cómo se forma el enlace peptídico. Sí, me pueden preguntar eso también, muchachos. Cuando hablamos de la formación del enlace, fosfodiéster. Formación del enlace fosfodiéster. Cuando hablamos de la formación de enlace fosfodiéster, ¿qué cosa une? Él une dos pentosas. Él une dos pentosas en el carbono 5 y 3, en el C3 y C5, y se forma liberando una molécula de agua. Y se forma liberando una molécula de agua. Ya está. Entonces, ¿cómo se tendría que formar el enlace peptídico? El enlace, fosfodiéster. Acá tenemos un nucleótido. Ahí está. Ahí está el nucleótido. Y este es el carbono. ¿Qué carbono es? Ese es el carbono número 3. Y si por acá, muchachos, está otra pentosa. Ahí está. Encontramos por acá otra pentosa. ¿Qué carbono estaría por aquí? El carbono que está ahí sería el 5. 3 y 5, ¿no? El carbono 3, el carbono 5. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer para unirse? Para unirse tienen que reaccionar. ¿Sí o no? Claro, él tiene el carbono 3, ¿qué cosa presenta acá? El carbono 3 presenta un OH. Y el fosfato que está acá, ¿qué presenta? Presenta OH, OH, OH y acá O. Ahí está, ¿no? Esa sería su estructura del fosfato. Entonces, cuando se van a enlazar, ya sabes la historia, ¿sí o no? Claro, profe. Cuando se van a enlazar, el OH sale con un hidrógeno de él. ¿Y qué se libera? Vamos a ver por acá lo que queda. Lo que quedaría en este caso. A ver, mi cena creo que está haciendo bulla. Bueno, esto de aquí, mira lo que pasa. En el carbono 3, acá se libera una molécula de agua. Se libera una molécula de agua y ahí queda el oxígeno. Y esto quedaría de la siguiente manera, muchachitos. Ahí está. Así que ahí. Y esto, todo el conjunto se llamaría enlace fosfodiéster. ¿Sí? Lo que ha sucedido es una reacción de condensación en donde el OH del carbono 3, carbono 3, ha reaccionado con el fosfato del carbono 5. Y el fosfato ha liberado todos sus hidrogeniones. Todos sus hidrogeniones ha liberado ese fosfato. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría esta molécula? Esta molécula, ¿cómo se llamaría? Esta molécula se llamaría dinucleótido. Dinucleótido. ¿Y qué pasaría, chicos, si este dinucleótido tiene dos adeninas? Adenina, adenina. Adenina, adenina. Allá, si este dinucleótido tiene adenina, sería un dinucleótido de adenina. Pero si a esto se le une
se le une, muchachos, la vitamina B3, ¿cómo se llama la B3? La niacina. Entonces, ¿cómo se llama todo? La niacina, adenina, dinucleótido, más conocido popularmente como ¿quién? El NAD. El NAD es un dinucleótido, ¿cierto? Claro, el NAD es un dinucleótido. Se forma de 2 nucleótidos de adenina más una niacina. ¿Bien? Listo, ¿qué más? También es importante reconocer las 2 moléculas que hemos conversado al inicio. Hemos hablado del ADN y hemos hablado del ARN. Entonces, muchachos, pregunta clásica que hacen en los exámenes: ¿qué diferencias hay entre el ADN y el ARN? A ver, por acá colocamos al ADN. ¿Qué se sabe del ADN, muchachos? ¿Qué se sabe del ADN? Es bicatenario. Bicatenario. El ADN es bicatenario, tiene 2 cadenas. ¿Ya? Vamos a poner acá, el ADN es bicatenario. ¿Qué significa que sea bicatenario? Significa que presenta 2 cadenas. Pero ¿cómo son estas 2 cadenas, muchachos? Estas 2 cadenas, ¿cómo son? Antiparalelas. Antiparalelas. ¿Sí? ¿Por qué son antiparalelas? Porque si una cadena del ADN, vamos acá el caso, una cadena tiene el extremo 5 y en el otro extremo tiene el 3, la cadena que está a su costado tiene que tener el sentido inverso, 3 a 5. Por eso se le conoce como antiparalelo. Antiparalelo. Por eso se le llama antiparalelo. También se dice que son complementarias. ¿Por qué se dice que son complementarias? ¿Por qué las 2 cadenas son complementarias? ¿Por qué, muchachos? Porque si yo por acá abro la cadena, ¿no? Si abrimos la cadena, y si por acá nosotros abrimos la cadena un poquito, ahí está, si abrimos la cadena un poco, ¿qué cosa esperamos encontrar? Si por acá hay adenina, en el otro lado tiene que haber timina. Si en un lado hay guanina, en el otro hay citosina. ¿Y qué debería haber entre los dos? Entre los dos debe de haber enlace puente de hidrógeno. Debe haber puente de hidrógeno. O sea, si acá hay adenina, acá debe haber timina. Si acá hay guanina, acá debe haber citosina. Debe haber enlaces puentes de hidrógeno. Sí. Por eso se dice que son complementarios. Esos son los puentes de hidrógeno. ¿Entendido? Listo, muchachos. ¿Qué más? El ARN, ¿cómo es el ARN? A ver, por acá comparémoslos. Vamos a compararlo con el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es monocatenario. Es monocatenario. Solamente presenta una cadena. ¿Qué pasa si en el examen, porque eso lo vi en otro examen en la universidad, qué pasa si te dan una ARN así? A, G, C, U, A, y acá te ponen U, C, G, A, U. ¿Eso es posible? ¿Esto podrá ser posible? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿El ARN podrá tener 2 cadenas? ¿Sí? ¿El ARN podrá tener 2 cadenas? ¿Qué dicen? ¿Ah? No. En ningún ser vivo puede cumplirse esto.
Solamente el que puede tener esto es el virus. El virus puede tener ARN de 2 cadenas, por si acaso te lo menciono, no vaya a ser que te quieran sorprender. En el virus sí se puede encontrar ARN de 2 cadenas. ¿Ya? Solamente en el virus, pero en ningún ser vivo se puede encontrar ARN de 2 cadenas. ¿Ya? Tengan cuidado entonces. ¿Qué más? También mencionamos, aparte de ello, las bases. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que puede presentar el ADN? Las bases nitrogenadas que presenta el ADN, muchachos, son las purinas, tienen las dos purinas, adenina y guanina. De las pirimidinas no tiene a las 3, solamente tiene a 2 y una es exclusiva. Saben perfectamente que acá la exclusiva es la T, ¿cierto? Y acá decimos que las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Las purinas, ahí están las purinas, A y G, y en el caso de las pirimidinas, ¿cuál sería? La C, pero no tiene T. En vez de la T, ¿qué cosa va a tener? La U. La U. Ahí está. Esa sería la diferencia entre las bases. No, la diferencia entre las bases vendría a ser precisamente que una tiene exclusiva la timina y el otro el uracilo. Las purinas ambas van a tener. ¿Qué más? También es importante, muchachos, la ubicación. ¿Dónde se encuentra el ácido desoxirribonucleico? Preferencialmente en el núcleo. Pero acuérdate que también está en la mitocondria. Acuérdate que también está en el cloroplasto. ¿Sí? Acuérdate también que está en los virus. ¿Sí? Ahí podemos encontrar moléculas de ADN en el núcleo de la célula, en la mitocondria, en el cloroplasto y en los desoxivirus. ¿Sí? En cambio, el ácido ribonucleico, ¿dónde podemos encontrarlo? En los mismos lugares. Núcleo, mitocondria, cloroplasto, virus, sí, porque hay virus de ARN, pero también lo podemos encontrar en el ribosoma, también, ¿no? El ARN puede estar presente en el ribosoma. Y también está presente en el citoplasma. Ahí está. Entonces, si me preguntan cómo se diferencia el ADN del ARN, se diferencia en la cantidad de cadenas, en el tipo de base nitrogenada exclusiva, en la ubicación, el azúcar, acuérdate que acá el azúcar, ¿quién es el azúcar? El azúcar es la desoxirribosa. El azúcar es la desoxirribosa. En cambio, el azúcar, a ver, tranquilo, a ver, acá el azúcar es la ribosa. ¿Sí? Es la ribosa en el caso del ARN. La forma, 1853. ¿Cuál es la forma que tiene el ácido desoxirribonucleico? La forma es la doble hélice, el modelo de la doble hélice. Autor de este modelo de la doble hélice, Watson y Crick. James Watson, Francis Crick, determinaron el modelo del ADN que es la doble hélice. Antes, Rosalind Franklin y Johannes Wilkins habían descubierto ya con rayos X por difracción, habían ya averiguado la forma del ADN. Pero después ellos se llevan todo el crédito por haber hecho una maqueta que tenía justo la disposición de los nucleótidos del ADN. ¿Ya?
En cambio, ¿cuál es la forma que tiene el ARN? La forma que tiene el ácido ribonucleico. Bueno, hay tres. ¿Te acuerdas cuáles son los tres? Hay uno lineal, hay uno globular y hay uno en forma de trébol. Sí, no creo que te hayas olvidado de estos tres tipos de ARN. Hay tres tipos de ARN. El mensajero, muy bien. Este es el mensajero, el que tiene forma lineal. Este es el ARN mensajero. Se caracteriza por llevar los codones, que son las unidades de codificación. Esto lleva los codones. Tenemos el globular, la forma globular, que está presente en el ARN ribosómico. Este ARN es estructural. ¿Por qué le llaman estructural? Porque él forma el ribosoma. También le llaman catalítico porque él puede ser parte de la enzima peptidiltransferasa. El ARN catalítico, ¿sí o no? Claro, este es el que forma al ribosoma. Forma al ribosoma. Y el de trébol es el ARN de transporte. Llamado así porque trae, ¿qué cosa trae? Aminoácidos. Trae aminoácidos. ¿Está bien? El ARN puede ser lineal, globular y en forma de trébol. ¿Está claro eso? ¿Sí? Listo, jóvenes. Ahora, le pregunto algo. ¿En el ARN podemos encontrar puentes de hidrógeno? ¿Qué dice? ¿En el ácido ribonucleico podemos encontrar puentes de hidrógeno? Todos no. O sea, en ningún ARN encontramos puente de hidrógeno. Uy, se me cayeron, ¿ah? Es un repaso, muchachos. En el trébol. Si no, ¿cómo crees que se formó el trébol? El trébol es una cadena. El trébol es este punto y este punto. Mira, si yo estiro estos puntos es una cadena. Pero ¿qué sucede? Que para que forme el trébol, la A se complementa con la U y la G se complementa con la C. Se complementa con la C. Así es. Claro, se dobla. Se forman los lobes. La forma trans. Ahí está. No te vayas a olvidar eso, cuidado. Sí se puede encontrar puentes de hidrógeno para que se forme el ARN de transferencia, entonces se forma el trébol. Así es, así es. ¿Ya, chicos? Y bueno, otra diferencia sería la función, ¿no? El ADN, como lo vimos en la primera pizarra, almacena la información en secuencias llamadas genes. El ARN expresa la información mediante la síntesis de una proteína. Esa sería otra diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Está bien? Listo, no te vayas a olvidar entonces, muchachos. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? No te olvides que en el virus podemos encontrar ARN bicatenario y también podemos encontrar ADN monocatenario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mi almuerzo está guardado por la señora que profe. En el ARN también hay. En el puente, allá, acá. Acá, claro que sí, acá. Pero acá solamente hay dos puentes de hidrógeno cuando forma esta estructura globular. En donde se observan la mayor cantidad de puentes de hidrógeno es el de transferencia. Sí. Sí hay en el ribosómico, pero donde se encuentra la mayor cantidad es en el de transferencia. Sí. En el ribosómico pueden haber entre 1 a 2 puentes de hidrógeno, pero en cambio en el de transferencia hay muchos, porque cada hojita de trébol
Bueno, ya lo borré, pero cada hojita del trébol se forma por puentes de hidrógeno. Atracciones electrostáticas. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ahí lo vamos a dejar. Ahí hemos recordado rápidamente las proteínas y parte de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, a repasar, de todas maneras, no se confíen, ¿ya? Porque a pesar de ser bioquímica, hay cositas que hay que afinar. Listo, muchachos. Lo dejamos ahí entonces. Se cuidan bastante. Nos estamos viendo. Gracias. Listo, chicos.